mis amados hermanos, pueden tomar asiento. En la mañana de hoy habrán podido notar que vamos a hacer una pequeña pausa en nuestra serie en el Éxodo. Y la razón, sin duda alguna, es obvia. Vamos a meditar en la resurrección y la esperanza del creyente. Y usted podrá preguntar, ¿por qué lo hacemos? Porque sin duda alguna podíamos haber continuado en nuestra serie e igualmente glorificar al Señor. Pero la intención, mis amados hermanos, es recordar a la iglesia, recordarnos a todos que el fundamento de nuestra fe se halla en la doctrina de la resurrección. Sin la resurrección, mis amados hermanos, la fe cristiana no tiene ningún sentido, no tiene ningún valor. Más bien podríamos cerrar la puerta, trancar la puerta, botar la llave y irnos todos para la playa, a la costa arriba, a la costa abajo, lo que usted prefiera. Si la resurrección no es una realidad. Esto es importante recordar, mis amados hermanos. El Evangelio no se entiende sin la resurrección. 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Es lo que el apóstol Pablo le dice a los corintios, ¿cierto? Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y vemos aquí, mis amados hermanos, las Sagradas Escrituras nos anuncian el glorioso Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos que no es solamente el Nuevo Testamento el que anuncia el Evangelio, sino que el Antiguo Testamento también, como lo vamos a estar viendo a continuación. El apóstol Pablo quiere que veamos también que el Evangelio y la resurrección no solamente son un mero anuncio, sino que Pablo desea que la iglesia sepa que es una profecía cumplida, una realidad gloriosa, de la cual hay abundante evidencia. Miren el versículo 5 al 8 de 1 Corintios 15. Y apareció a quién? Cefas, Pedro. Después apareció a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales en ese momento muchos vivían y otros ya dormían. Noten ese lenguaje de resurrección, ¿cierto? Duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo de ñapa, me apareció a mí, dice el apóstol Pablo. Todo esto para que tengamos la certeza, la seguridad, porque como dije hace un momento, hermanos, sin resurrección, todo lo que estoy hablando acá arriba no sirve absolutamente de nada. Nuestra fe es vana, seguimos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Pero dice el versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado, inicia de los que durmieron, es hecho. Y esta realidad, mis amados hermanos, debe moldear nuestras vidas día con día. Esta realidad debe alimentar nuestra esperanza día con día. Y por eso, mis amados hermanos, vamos a estar meditando en el gozo de la resurrección y la esperanza del creyente. Para hacerlo, como se habrán dado cuenta en esta ocasión, vamos a permanecer en el Antiguo Testamento, particularmente en el Salmo 16. Gracias, mi hermano. ¿Qué es lo que quiero que veamos hoy, mis amados hermanos? ¿Cuál es mi tesis? Veremos en el Salmo 16 cómo la confianza de Cristo ante la muerte debe ser nuestra confianza en la vida y en la muerte. Por eso hemos titulado el mensaje de esta mañana Un canto de esperanza. Me preguntaron, pastor, pero su tesis dice que
Vamos a meditar en Cristo. Pero estamos en el Salmo 16. Vamos allá con calma. Hay 4 cosas que quiero que vean hoy, mis amados hermanos. Lo primero que vamos a ver, cómo vemos la confianza de Cristo ante la muerte, es en una gran declaración de fe. Seguido de esa gran declaración de fe, vamos a ver una fe que resulta en la comunión con los santos. Vamos a ver una fe que resulta en devoción. Y vamos a ver una fe que resulta en satisfacción. Y principalmente, o finalmente, una fe que resulta en confianza. Una poderosa confianza. ¿Ok? De modo, si ustedes le preguntan de qué trató el sermón hoy, respóndale en que vimos cómo la confianza de Cristo nos exhorta a vivir por la misma confianza en la vida y en la muerte. ¿Okay? Y vamos a iniciar, mis amados hermanos, con la gran declaración de fe. Si se dio cuenta en la lectura, se van a dar cuenta que algunas veces los salmos llevan un título que también a veces describe las circunstancias en las que se escribió el salmo. Y puede que en su Biblia, en el versículo 1, aparezca la palabra mitam. ¿Okay? El sentido de la palabra mitam, el sentido preciso y exacto, se desconoce. Sin embargo, la raíz nos habla de algo valioso para preservar, es la intención. Algunos inclusive llaman al Salmo 16 el Salmo de oro. Puede que también tenga que ver con la musicalización particular de este salmo. Sin embargo, vemos que hay otros salmos que tienen este título en común. Salmo 16 y todos los salmos del libro segundo, Salmos 56 al 60. Y todos estos salmos describen circunstancias en la vida del rey David. Este salmo no es la excepción. Y el salmo que vemos aquí es muy interesante, porque lo que quiero que observemos, mejor dicho, es que en medio de las circunstancias del rey David, vamos a recibir las palabras de quien caminó la tierra siglos después de él, el Señor Jesucristo. ¿Y cómo lo vamos a ver? 2 sermones del Nuevo Testamento que citan precisamente el Salmo 16. Acompáñenme, por ejemplo, a Hechos capítulo 2, el famoso sermón de Pentecostés. Estaban los judíos de diversas regiones reunidos. El Espíritu Santo llega y se predica oficialmente el primer sermón de la iglesia, digámoslo así. ¿Ok? Y noten el versículo 25 de Hechos capítulo 2. Porque David dice de él, aquí donde comienza la cita del Salmo 16. Veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra y no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo en tu presencia. ¿Okay? Es el apóstol Pedro predicando, y el apóstol Pedro comprende que David en su día vio corrupción. Y cuando dice que vio corrupción, quiere decir que hubo descomposición. Y que por ende, David está hablando proféticamente en medio de sus circunstancias. Miren lo que dice el versículo 9 del mismo Hechos. Varones hermanos, se os puede decir libremente, ¿de quién? Del patriarca David, que murió
y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero no del versículo 30. Pero siendo, ¿qué cosa? Profeta. Y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, refiriéndose al pacto davídico. ¿No lo que dice el versículo 31? A David le dieron un vistazo. Viéndolo antes, habló de qué cosa, hermano, en el Salmo 16, de la resurrección de Cristo, y que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así predicó el apóstol Pedro. Y no fue solamente el apóstol Pedro, sino que el apóstol Pablo hace lo mismo, predicando a judíos en una sinagoga en Antioquía. Y el tema era el mismo, la resurrección. Y utilizó también, abrió su Biblia no tenía Mateo, Marcos, Lucas ni Juan, sino que tenía el Antiguo Testamento, y abrió de nuevo el Salmo 16 en su sermón. Hechos capítulo 13, versículo 32. Y nosotros también os anunciamos, ¿qué cosa? El evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros. ¿Cómo la cumplió? Resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, esta es la cita de otro salmo: mi hijo eres tú, y yo te he engendrado hoy. Versículo 34. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles a David. Versículo 35. Por eso dice también en otro salmo, en nuestro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Ve ahí la cita del Salmo 16, en el versículo 35. Versículo 36. Porque a la verdad, David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. ¿Por qué no hemos tomado el tiempo, mis amados hermanos, en los sermones de los apóstoles que acabamos de ver? Quiero que vean que ambos coinciden en que David aquí nos está hablando de parte de Cristo. Aquí David nos está hablando por Cristo, donde David dice yo y mí. David está diciendo, o Cristo está diciendo, mejor dicho, yo y mí. ¿Okay? Y si lo piensan, mis amados hermanos, el Espíritu Santo nos está permitiendo conocer las interioridades del corazón de nuestro Salvador, camino a la muerte, en su caminar terrenal, y especialmente, mis amados hermanos, por la vía dolorosa a la cruz del Calvario. ¿Por qué es valioso esto, mis amados hermanos? Porque el Señor Jesucristo caminó la tierra como usted y yo la caminamos. Y la determinación con la que el Señor caminó hacia la cruz debe ser la misma determinación con la que debemos vivir nuestra vida, inclusive hasta la muerte. Así como Cristo se fortaleció en su esperanza, nosotros debemos ser fortalecidos en Cristo para vivir en esperanza en la vida. Por eso vemos, mis amados hermanos, una gran declaración de fe en el versículo 1 del Salmo 16, ¿cierto? Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Solamente hay una petición en todo el Salmo 16, y está aquí: guárdame. Hay un clamor a Dios, lo que nos implica que hay una razón también para ese clamor. Probablemente era una situación de crisis complicada,
inclusive en la cual la muerte podía ser inminente. Sin duda alguna, mis amados hermanos. Y ese término guárdame implica el estar cercado o rodeado, protegido de cualquier cosa que sea causante del peligro. Y sin duda alguna, mis amados hermanos, el rey David sería un experto en este tema, porque si recuerdan, su profesión era la de pastor de ovejas, y como pastor de ovejas tenía que preservar, tenía que guardar las ovejas de qué cosa, mis amados hermanos, de todo peligro circundante. ¿Cuál es la lección para nosotros aquí? Primeramente, hermanos, nuestro Señor en su humanidad, nuestro Señor en su carne, vivió en las mismas condiciones que usted y que yo, ya lo dijimos. Dice Filipenses capítulo 2, el cual siendo, refiriéndose a Cristo, en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Indicando que nuestro Señor sufrió sueño, hambre, cansancio y todas las cosas que implica la naturaleza humana. Quiero que sepan algo más, mis amados hermanos. Nuestro Señor Jesucristo no solamente vino en las mismas condiciones que usted y que yo, no solamente vivió su vida en las mismas condiciones que usted y que yo, a pesar de ser divino, sino que fue expuesto a las mismas circunstancias que usted y yo, incluyendo el mal. Hebreos 4:15 nos recuerda que nosotros no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Nuestro Señor fue tentado por Satanás. Nuestro Señor sufrió traición, así como usted y yo hemos sufrido traición en algún momento. El nombre es Judas, si usted puede poner el nombre que usted quiera. El Señor fue vituperado, el Señor fue maltratado, el Señor fue escupido, golpeado. Todas estas cosas nuestro Señor las sufrió. Pero ¿cuál es el punto, hermanos? Para darnos un ejemplo, porque Él, siendo Dios, vivió todas estas circunstancias en total y absoluta dependencia de Dios. ¿Quién es, por cierto, mis amados hermanos, el único que nos puede guardar, el único que nos puede preservar? ¿Por qué? Porque Él es el único que es todopoderoso. Nos puede guardar, mis amados hermanos, inclusive de la muerte. Ahora, ¿qué estoy diciendo con esto? ¿Que los cristianos no se mueren? Puede que en el decreto del Señor su vida sea preservada, porque usted tiene un carro y hay un accidente y su vida sea preservada, pero ese no es el sentido en el que vemos esto. Mis amados hermanos, Lázaro fue resucitado, ¿cierto? Pero murió de nuevo. ¿Okay? El punto al que vamos aquí, mis amados hermanos, Dios nos preserva inclusive hasta del último enemigo, que es la muerte, que vemos en el versículo 10. No permitirás que mi alma permanezca en el sepulcro. ¿Okay? Solo Dios puede preservarnos del poder de la muerte. Mis amados hermanos, el Señor nos recuerda que usted y yo no podemos vivir la vida si no es en total dependencia del Señor. Nadie más lo puede preservar y guardar. Y si el Señor oró, guárdame, presérvame, ¿cuánto más cree usted que esa debe ser su oración? Dice el Salmo 17:5, sustenta mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen. Es lo que me está diciendo el Señor en esta primera petición.
Ahora quiero que noten también, mis amados hermanos, en qué se fundamenta ese clamor, en qué se fundamenta esa petición. Es un acto de fe, es una declaración de fe. El clamor implica una relación íntima con Dios. Note lo que dice su versión: en ti he confiado. Mejor dicho, algunas otras versiones lo dirán así: en ti me he refugiado. La relación nos denota aquí pacto, comunión con Dios, estar bajo las alas del Señor. Miren lo que dice el versículo 2, que lo ratifica, ¿cierto? Salmo 16, 2. Oh alma mía, dijiste a Jehová, ¿qué cosa? Tú eres mi Señor y no hay para mí bien fuera de ti. Eso, mis amados hermanos, es una declaración de fe. Qué profunda declaración de fe, si me permiten decir, mis amados hermanos. Y recuerdo a la iglesia que nuestra relación con Dios está directamente ligada a lo que usted y yo creamos de Él. Directamente, mis amados hermanos. Quiero que me acompañen a 2 Timoteo capítulo 1, versículo 12, para que veamos cómo el apóstol Pablo vive conforme a la realidad que les acabo de mencionar. Versículo 12. Por lo cual, asimismo padezco esto, todas las vicisitudes que sufrió el apóstol Pablo. Pero note, no me avergüenzo. ¿Por qué no se avergüenza el apóstol Pablo, mis amados hermanos? Porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito. ¿Dónde? ¿Lo ven ahí? En aquel día. ¿Sabe usted, mi amado hermano, en quién ha creído? ¿Qué es lo que cree usted con respecto a Dios? Nos dice David, nos dice Cristo: no hay para mí bien fuera de ti. Mis amados hermanos, la Biblia nos enseña que nuestro Dios es bueno. Y no solamente, algunos nos quedamos en esa parte, no solamente nos enseña que Dios es bueno, sino que Él es el mayor bien que existe. Inclusive pudiéramos ser tajantes y decir, Él es el único bien que existe. Esa es una declaración de fe. Santiago 1:17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo bien es por y en Dios. Ahora, ¿sabe usted, hermano, cuál es el engaño de Satanás? El engaño de Satanás es precisamente hacerlo creer a usted y a mí que usted puede obtener el bien, la felicidad y satisfacción fuera de Dios. Ese es el engaño de Satanás. El hombre que está atado, por ejemplo, a la pornografía, o la persona que está atada en fornicación o en adulterio, está buscando placer que no es inherentemente malo, pero lo está buscando fuera de Dios. La manera de encontrar placer es en Dios, en los parámetros, en los vínculos que Él mismo estableció. Y según el recuento de la creación, Él dijo que todo era bueno. Eso lo dijo Él, hermano. Si usted no lo cree, entonces tiene un problema con el que diseñó todo esto. Amén. Es en la santa unión de un hombre y una mujer que ese tipo de placer se debe disfrutar. Esta mañana se preguntó en la escuela dominical acerca del dinero. ¿El dinero es malo? En sí no lo es. No obstante, si busco en el dinero mi seguridad, mi refugio o mi mayor bien fuera de Dios, no tengo nada.
Permítanme decirle algo, mis amados hermanos. Todo pecado, cada uno de nuestros pecados, lleva como trasfondo la búsqueda de un bien fuera de Dios. Y al mismo tiempo, negando la injusticia, o negando con injusticia, mejor dicho, la verdad de que Dios es bueno. Bien. Eso es lo que hacemos al pecar. Permítanme leerles la palabra de Juan Calvino en sus instituciones de la religión cristiana. Me llamó la atención. Dice así: mientras que los hombres no tengan impreso en el corazón que deben a Dios todo cuanto son, que son alimentados con el cuidado paternal que de ellos tiene, que Él es el autor de todos los bienes, de suerte que ninguna cosa se debe buscar fuera de Él, nunca jamás de corazón y con deseo de servirle se someterán a Él. Y más aún, si no colocan en Él toda su felicidad, nunca de veras y con todo el corazón se acercarán a Él. Aquí radica la importancia de la declaración de fe. Podemos decir que nos hemos refugiado en Él y que fuera de Él no hay ningún bien. ¿Es esa nuestra declaración de fe? El Señor nos lleve, mis amados hermanos, por su gracia, a verlo de tal manera que no sea solamente un cliché, sino una realidad de nuestros corazones. Pero hay más. Esta declaración de fe que vemos aquí, mis amados hermanos, por parte del Señor, que vemos de David, y que sin duda debe ser la nuestra, es el fundamento o la base en la que todo lo demás en el Salmo resulta. Si no hay dicha declaración de fe, nada de lo que sigue es posible. Voy a mostrarles, por ejemplo, una fe que resulta en comunión con los santos, para que veamos el ejemplo. Vamos a hacerlo en orden. Miren lo que dice el versículo 3. Esto es en respuesta a la declaración de fe. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Y la palabra clave allí, mis amados hermanos, es complacencia. Complacencia es el deleite o el placer en algo o en alguien. Cuando usted ve a un abuelito viendo a sus nietos jugando con una sonrisa de oreja a oreja, ese abuelito está en complacencia. Sus nietos, se deleita en ver a sus nietos. Sus nietos son un placer para él. Y que nadie se le ocurra interrumpir ese momento, porque entonces vamos a ver al abuelo bravo, ¿cierto? A eso es lo que nos referimos con complacencia. Ahora, ¿para quién o hacia quién es dicha complacencia? Y dice el mismo versículo 3, para los santos y para los íntegros en la tierra. ¿Quiénes son esos? El salmo anterior, el salmo 15, nos da una idea, ¿cierto? Salmo 15:1 comienza con la pregunta: Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará donde? En tu monte santo. Y vemos que el término o el texto dice: el que anda en integridad y hace justicia. ¿Ok? Esos santos. Y note lo que dice el Salmo 15:4. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, note, pero ¿qué hace? Honra a quienes, a los que temen a Jehová. Esa es la parte que quiero que vean allí, mis amados hermanos. ¿Quiénes son los santos a los que se refiere el Señor, a los que se refiere David, en lo que tiene complacencia? Aquellos que han sido hechos santos por Dios, aquellos que han sido separados de lo común, de lo vulgar, del mundo, a lo sagrado y a lo celestial. Todos y cada uno de aquellos que han encontrado refugio en Él.
¿Saben qué es lo más bonito de todo lo que estamos celebrando hoy, mis amados hermanos? Cristo Jesús, en la cruz del Calvario, nos enseña a usted y a mí, mis amados hermanos, que Él tiene deleite, complacencia en su pueblo. ¿Sabe de quién estoy hablando, hermano? En usted y de mí. Eso no es poca cosa. Cuando usted ve la cruz del Calvario, usted debe meditar: Cristo me amó a mí. Y cuando yo digo a mí, yo tengo que pensar de dónde vengo yo. No había nada para amar en mí, pero Él murió por mí. Isaías 53, versículo 10. Algunos se lo saben de memoria, pero quiero que recuerden esta porción en particular. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole al padecimiento. Cuando haya puesto, nota ahí, su vida en expiación por el pecado, ¿cuál es el resultado? Verá linaje. Hago una pausa, ¿sabe cuál es ese linaje? Usted y yo vivirán por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperar. Ahora quiero que miren el versículo 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará como, quedará satisfecho, quedará complacido. Por ese conocimiento de Él justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Usted y yo, mis amados hermanos, usted debe comprender esta grandiosa realidad. ¿Sabe quién más lo dice? El autor de Cantares, Cantares capítulo 7, versículo 10. Y esto es algo que usted puede recordar en las circunstancias de su dolor, en su lamento, cuando usted se siente solo de alguna manera, cuando usted está como Elías, pensando que es el único que no ha agachado la cabeza a Baal, cuando está atravesando el valle de sombra de muerte. Hay algo que debemos recordar. Cantares 7:10. Yo soy de mí amado y conmigo tiene, ¿qué cosa me habla? Su contentamiento. En su caminar en la vida, aún en el valle de sombra y de muerte, como lo he dicho, el Señor tiene complacencia a sus hijos, con sus santos. Pero hay otra cosa que ver ahí, ¿cierto? Así como Él tiene complacencia en los santos, usted y yo, mi amado hermano, estamos llamados por Cristo a ver el mismo deleite en su pueblo. Y este es uno de los textos que contradice a aquellos que entienden el cristianismo como una religión aislada. Eso está corporativamente reunido, todo aquí alabo al Señor, yo solo a mi manera. El cristianismo no implica eso, mis amados hermanos. Hay quienes inclusive dicen que aman a Cristo, pero a la iglesia no. Eso no se puede hacer por varias razones. Primero, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Tú no puedes amar la cabeza de alguien y no el resto del cuerpo. Usted dice: yo amo mi mano, pero el resto de mi cuerpo no. Nadie puede decir eso. ¿Okay? Pero implica decir que yo digo que amo a Dios, pero no amo al pueblo de Dios. Pero quiero decirle algo, hermano. Aquellos que han hecho la declaración de fe, aquellos que han encontrado refugio en Cristo, tan pronto encuentran el refugio en Cristo, se dan cuenta de que no están solos y que junto a ellos hay otro grupo de personas que también encontró refugio en Él, que otros por la gracia de Dios también encontraron refugio en Él, y no se ponen tristes por eso, sino que es un motivo de alegría, es un motivo de deleite y de complacencia. Ojo, cuando no amamos la comunión con los santos. Miren lo que dice 1 Juan 5:1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, hasta ahí todo el mundo dice amén, ¿cierto? Amén, Jesús es el Cristo. Pero miren lo que sigue diciendo. Aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de
Dios. ¿Ven? Y todo aquel que ama al que engendró, ¿quién engendró aquí? Dios. ¿Sabe qué hace también? Ama también al que ha sido engendrado por él. ¿Ven ahí? Yo no puedo decir que amo al Señor y no amo a mi hermano. Por eso la marca de un pueblo de Dios saludable es el amor unos con los otros y la unidad en fe. Se lo he dicho 1000 veces, hermano. ¿Por qué sabrán que son sus discípulos? Porque vienen aquí con corbata, con la Biblia, con zapatos. Por eso es que la gente sabe que somos sus discípulos. No. Sino porque ven el amor de los unos por los otros y la comunión con los santos. La declaración de fe de David, la declaración de fe de Cristo, y la cual debe ser nuestra declaración, resulta también en amor y en comunión con los hermanos. Pero hay más. La declaración de fe también resulta en devoción. ¿Saben por qué, mis amados hermanos? Reconocer que Dios es el mayor bien, reconocer que no hay bien fuera de Él, implica algo en lo negativo. Implica automáticamente rechazar, negar todo aquello que no es Él. Mira lo que dice el Salmo 16, versículo 4. Se multiplicarán, ¿qué cosa? Los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. ¿De qué está hablando aquí? De que aquellos que han hecho declaración de fe, en su declaración de fe están haciendo absoluta alianza con Dios y nada más. ¿Ya? Eso es lo que representa la práctica de cómo se adoraba a los dioses paganos. Porque es otra cosa. Yo puedo decir que yo no adoro dioses paganos de boca para afuera, pero mis actos pueden decir lo contrario. Yo puedo decir que no adoro a Dios, pero yo puedo ofrecer sacrificio de sangre y puedo suscribirme o pronunciar su nombre. Y el Señor está diciendo aquí que ni una ni la otra. Recuerden, no he hallado bien fuera de ti. El Señor detesta, en este texto, si se dan cuenta, aquello que no es el mayor bien. Y es obvio, ¿cierto? Mateo 6:24 nos recuerda que no se puede servir a dos señores. No se puede. No se puede tener dos esposas. Algunos dicen que sí, o no se puede. ¿Por qué? O se ama a uno, o se ama a otro. O se menosprecia a uno, o se estima al otro. No hay división de afectos en Cristo. No se puede ser leal a dos intereses que son contradictorios. ¿Sabe por qué, hermanos? Ahí lo dice, porque resulta en multiplicación de dolores. En dos sentidos. ¿Cuál es el primer sentido? Facilito. El primer sentido es el hecho de que ninguno de los dioses falsos satisface. Ninguno. No me interesa cualquier ídolo que fabriquemos en nuestro corazón. Ninguno satisface. Ya lo vimos con Faraón y las plagas, ¿cierto? El Señor hace la obra, vienen los magos del Faraón a tratar de replicar lo mismo. ¿Faraón está satisfecho? No. En la última plaga tuvo que decir, Señor, quítanos eso porque no estoy satisfecho con el resultado de mis magos. No satisfacen, no consuelan, no dan felicidad. Todo es vacío. Pregúntese usted, ¿por qué aquellos que rechazan el diseño divino con respecto a su creación, por ejemplo, y dicen que son felices viviendo como son aquellos que tienen la más alta tasa de suicidio, si supuestamente están felices siendo lo que ellos son? Sus palabras dicen una cosa, sus acciones dicen otra. Fuera de Dios no hay bien
fuera de Dios solamente hay dolor. De eso no hay duda. Y la peor de las razones es porque, mis amados hermanos, el seguir a otros dioses o el no rendir tributo al que vive y al que reina resulta en el juicio del Dios verdadero. ¿Sabe qué quiere decir? A veces no nos gusta decirlo, pero permite decirle. Hemos celebrado hoy que el Señor vive, resucitó y está a la diestra del Padre, exaltado, intercediendo por usted y por mí. Pero no termina la historia, ¿cierto? Porque estamos esperando el día que se pare el trono, suene la trompeta y aquel que vive y reina vendrá a juzgar, dice la Escritura, a los vivos y a los muertos. Multitud de dolores fuera de Dios. Así se lo puedo resumir. Lo que me lleva al tercer punto. Una declaración de fe que resulta en verdadera satisfacción. Note lo que vimos hace un momento. Fuera de Dios no me voy a alinear con dioses falsos, no me voy a alinear con una vida doble ni pagana, porque eso termina en multitud de dolores. Por el contrario, es lo que nos está diciendo el Salmo 16, verso 5. Encontramos la satisfacción verdadera en quién? En Dios. Note lo que dice el versículo 5. Jehová es, ¿qué cosa? La porción de mi herencia y de mi copa, tú sustentas mi suerte. Lee el versículo 6. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Ahora, si usted no entiende lo de la cuerda y la porción y la herencia, permítanme ayudarlo a comprenderlo. Tendríamos que irnos como a números. Y probablemente usted recordará, cuando los israelitas llegan a la tierra prometida hay que dividir la tierra, ¿cierto? Y la tierra se divide como, hermanos, por suerte. ¿Okay? Se divide por suerte. Y a cada tribu le toca una porción. Y cada porción es la herencia de dicha tribu. ¿Right? A eso es lo que nos está llamando aquí. Pero hay algo más interesante aún. Todas las tribus consiguieron una herencia, una porción, menos una. ¿Recuerdan cuál, hermanos? Exactamente. Los levitas no recibieron ni herencia, ni tierra, ni nada. Quedaron con guiados, podía usted pensar. ¿Por qué no les tocó nada a ellos? Acompáñenme al número 18, versículo 1. Y Jehová dijo a Aarón: de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. ¿Por qué? Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos. ¿Sabe qué es lo que estaba diciendo? Él le tocó la mejor parte. David se sentía identificado. Cristo se siente identificado porque Dios es su heredad. Dios es su porción. Dios es su copa. Por eso dice, me quedó la mejor suerte de todas. Es lo que está diciendo. ¿Se siente usted bendecido de que Dios lo encontró a usted? De que viniera a salvarlo, como cantamos hace un momento. Se siente privilegiado ahora que la gente habla de estás viviendo tu privilegio, hermano. Yo vivo mi privilegio en Cristo. No tengo pena de mi privilegio, me encanta mi privilegio en Cristo. Él es nuestra copa, Él es mi herencia, Él es mi felicidad, mi seguridad y mi satisfacción. Los levitas no podían depender de tierra. Los levitas no iban a depender de seguridad, de trinchera y que iban a sembrar. Ellos dependían sola y exclusivamente de su herencia Jehová. Y me sigue algo, hermano, quien tiene a Dios no tiene todo.
El Catecismo Menor de Westminster hace la pregunta 1 del Catecismo Menor de Westminster. ¿Cuál es el fin principal del hombre? La respuesta es, el fin principal del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. No ven, ahí hay dos partes, no solamente vivir para la gloria de Dios, sino disfrutar de Dios para siempre. ¿Es mi religión, mi práctica, mi piedad un gozo o es una carga? Si lo es, tenemos que revisar, tenemos que hacernos examen. No solamente, mis amados hermanos, encontramos satisfacción en Dios mismo. Déjenme decirle más. No solo en Dios usted y yo encontramos satisfacción, sino que encontramos satisfacción también en todas las cosas que Él nos da. ¿Okay? En todas las cosas. Voy a poner 2 ejemplos que nos da el texto. Versículo 7. Dice el salmista, dice el Señor Jesucristo, dice David, y debe decir todo el pueblo de Dios aquí reunido. Bendeciré a Jehová, que hace qué cosa? Me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. Versículo 8. A Jehová he puesto siempre, ¿dónde, mis amados hermanos? Porque está a mi diestra, no seré conmovido. 2 beneficios, 2 bendiciones que vienen de Dios se ve aquí. La primera, somos guiados, somos sostenidos por su palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Nos guía, nos sustenta, nos alimenta por medio de su palabra. Y no solamente hace eso, el versículo 8 también nos dice quién es nuestra ayuda, quién es nuestro apoyo. Él es el que nos lleva de la mano. Eso es lo que significa estar a tu diestra, la mano fuerte. Y mire lo que dice el salmista para que lo vea. Como tú estás a mi diestra, no seré. No seremos conmovidos, hermano. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. ¿Qué dice el Salmo 125, versículo 1? Declaración de fe, mis amados hermanos. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión. ¿Qué tiene particular el monte de Sión? Que no se mueve, sino que permanece para siempre. Lo ha experimentado, hermano. Que el Señor lo sostiene con su diestra. Lo ha vivido. Ha confiado en Él lo suficiente. Es lo que dice 2 de Timoteo 4, versículos 16 y 17. Este es el apóstol Pablo. Mira el testimonio. En mi primera defensa, ninguno, nadie, como le gusta decir a otro, estuvo donde a mi lado, sino que todos me desampararon. Que le caiga fuego y azúcar, fue la oración del apóstol. Miren eso, hermano. Somos nosotros, me dejaron solo, sufran, impíos. Así hacemos algunos que vienen. Pero no es que hace el apóstol. Me dejaron solo. Se toma en cuenta. Pero ¿por qué él puede decir no sea tomado en cuenta? ¿Por qué Jesús en la cruz pudo decir perdónalos porque no saben lo que hacen? La respuesta está en el versículo 17. Todos desampararon. Versículo 17. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio ¿qué cosa? Fuerza para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen así librado. Eso es lo que significa que el Señor esté a mi diestra. No seré conmovido. Todo es resultado de una gran declaración de fe. Los últimos minutos, hermanos, los voy a invertir
Y el cuarto punto, una fe que resulta en confianza. Confianza en dos cosas. Y cuando digo confianza, mis amados hermanos, me refiero a la certeza. Pudiéramos inclusive decir arrogante de saber en quién hemos creído. Primeramente, vemos confianza en la resurrección. Cristo fue a la cruz sabiendo, confiando que su cuerpo no iba a permanecer en el sepulcro y que no iba a haber corrupción. Miren lo que dice el versículo 9. Como el Señor es mi porción, como el Señor me aconseja, como el Señor está a mi diestra, se alegró, por tanto, mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará como subraya esa palabra, mi amado hermano. Reposará confiadamente. ¿Por qué? Versículo 10. Porque no dejarás mi alma en el Seol, y permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Saben quién era el santo que iba a ver corrupción? Ya lo vimos en Hechos. Cristo no vio corrupción. David sí, su cuerpo se lo comieron los gusanos y todo lo demás, así como el de todos los patriarcas, así como todos los líderes de todas las religiones falsas. Buda vio corrupción, Mohammed vio corrupción, cualquiera de los profetas hindú, todos han visto corrupción. El único que no ha visto muerte, el único que venció la muerte con poder, se llama Cristo Jesús. Él es el único Dios verdadero. Fue envuelto y fue puesto en la tumba. 3 días después, ese mismo cuerpo estaba afuera, sin haber visto corrupción. ¿Por qué? Porque Dios prometió. Porque Dios es fiel. Y porque usted y yo podemos descansar en sus promesas. En el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, mis amados hermanos, en el ejemplo de los apóstoles, vemos la certeza para vivir conforme a nuestra vocación. Esta es la confianza en el Señor en el camino a la cruz. Piénselo por un momento. ¿Qué hace a un muchacho decir, quiero ir a proclamar el Evangelio a un país donde matan a los misioneros? El sentido común dice, no quiero ir para allá. Pero el sentido común está viciado, está atado por la esperanza venidera. El creyente sabe que no puede morir, solamente puede dormir. Es aquí un misterio, dice la Escritura. No tengo que olvidar, al sonar la trompeta, en una Biblia, cerrar los ojos, seremos transformados. Permítame recordar también, dice la Escritura, que en ese momento los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Tiene usted esa confianza segura? Sirve al Señor entendiendo que el mayor enemigo ha sido vencido en la cruz y usted se burla, así como lo hizo el apóstol. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Hermano, ese es un término de burla, sarcasmo, ironía. Eso habla de confianza en Cristo, es lo que está diciendo Pablo aquí. ¿Dónde está el aguijón de la muerte? Yo no lo veo. Sorbida fue la muerte en victoria. ¿Vive usted en victoria o vive usted en error? Pero la confianza que tenemos, en la que hemos de descansar, todos, así como lo hizo Cristo,
ya sea que vivamos o que vivamos, Dios es hermoso. ¿Cuánto pueden decir eso? Aquel que uno puede decir, no tiene que terminar así. Ven a Cristo hoy con arrepentimiento y fe y vive. Escucha la voz del Señor, así como la dijo a Lázaro: Lázaro, ven fuera. Y aquello que estaba muerto, mi amado hermano, vivió. No solamente estaba muerto, estaba en corrupción. 3 días de muerto, el día ya, pero por el poder de la palabra, Lázaro ven fuera. En Cristo Jesús hay vida. Nuestra celebración hoy es de que en Cristo Jesús hay vida y en abundancia. ¿Saben qué más, mis amados hermanos? Bueno, otra confianza. No solamente tenemos la confianza de que Él nos preserva de la muerte, sino que tenemos la confianza de disfrutar de Él por siempre. Mira lo que dice el versículo 11. Me mostrarás la senda de la vida. Me guiarás por la vida. Y nota lo que dice ahí. En su presencia hay plenitud de gozo. Ya lo hemos dicho anteriormente, mis amados hermanos. Esa frase automáticamente es una frase excluyente, porque al decir en su presencia hay plenitud de gozo, y no de esa parte, plenitud, completo, verdadero, duradero y eterno, quiere decir que fuera de Él no hay plenitud de gozo. Y si me apura más, le puedo decir, no hay gozo. No hay. Solamente su presencia. Mire lo que dice la porción final. Delicias a tu diestra. Ahora no, hermano. ¿Quién está sentado a la diestra de Dios? Usted no. Yo tampoco. David menos. Solamente Cristo está sentado a la diestra de Dios. No obstante, la promesa que Cristo vio cumplida es para usted y para mí, porque hay delicia para usted y para mí en la presencia del Señor siempre. No solamente siempre, sino que para siempre. Para siempre. Saque la calculadora y vea cuánto sale de su tiempo. La resurrección es un recordatorio, no solo de que hay vida en Cristo, sino de que podemos disfrutar de Dios para siempre. ¿Estás disfrutando de Él hoy? Si lo estás haciendo, gloria al Señor. Que sea ese gozo tu motivación para seguir sirviéndolo hasta que Él te vuelva a llamar o hasta que Él venga primero. Y si no has encontrado ese gozo, está aún disponible. Dice el Señor: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ven a Él y encuentra la verdadera satisfacción. Ven y encuentra la verdadera seguridad. Ya fue garantizada, ya fue obtenida porque Cristo venció. Cristo vive, porque Él vive. Nosotros vivimos. Señor, bendiga.